reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd la guerre, la super. ¿Qué tal? Bienvenidos a Londres 2012. Ballet, gimnasia y danza se funden en una de las disciplinas más estéticas que hay y uno de los deportes más jóvenes olímpicamente hablando. Hoy dedicamos el programa a la gimnasia rítmica, que no se incorporó al programa oficial hasta los Juegos de Los Ángeles en 1984, aunque la competición por equipos no llegaría hasta Atlanta 96. Y precisamente 96 van a ser las gimnastas que van a estar en los próximos Juegos, en los de Londres. Y allí estará nuestra invitada de hoy, Carolina Rodríguez, que va a competir en individual. También nos acompaña la seleccionadora Sara Bayón y Paloma del Río, comentarista de gimnasia rítmica en Televisión Española. En unos instantes vamos a hablar con ellas de cómo se han conseguido las plazas en individual y en conjunto, de cómo está el panorama internacional, de cuáles van a ser las rivales, las favoritas en Londres y de todo lo que rodea a este deporte. Pero antes repasamos brevemente los éxitos, la trayectoria de la gimnasia rítmica española en anteriores citas olímpicas. La gimnasia rítmica es la especialidad más joven de la Federación Internacional de Gimnasia. Comenzó en los años 40 en la antigua Unión Soviética, pero no llegó al calendario olímpico hasta los Juegos de Los Ángeles en 1984. En su debut olímpico se impuso la canadiense Lori Fung, pero aquella victoria fue un espejismo, puesto que ganó por el boicot propiciado por la Unión Soviética. En condiciones normales, el triunfo tenía que haber ido a la URSS o a Bulgaria. España presentó dos gimnastas, Marta Cantón y Marta Bobo, ambas entrenadas por la búlgara Emilia Boneva, que fue clave en el desarrollo de la rítmica en España. En los siguientes Juegos Olímpicos, Seúl 88, España volvió a clasificar dos gimnastas, Maisa Lloret, que consiguió una quinta plaza en una actuación maravillosa, y María Martín, que no tuvo una buena actuación en la final. La gran favorita era la búlgara Bianca Panova, pero el triunfo fue finalmente para la gran Marina Lovac. Para Barcelona 92, España obtuvo la clasificación de las dos mejores gimnastas del momento, Carmen Acedo y Carolina Pascual. Ambas disputaron el podio a las representantes de la antigua Unión Soviética, que competían con la denominación de Confederación de Estados Independientes, pero eran de origen ucraniano, Alexandra Timochenko y Oksana Skaldina. El oro fue para Timochenko y Carolina Pascual tuvo en la final la actuación de su vida y se hizo con la plata ante Skaldina, quien en un feo gesto en la entrega de medallas le negó el saludo en el podio. Carmen Acedo rozó las medallas, pero terminó en cuarto lugar. Que no ha saludado. El entusiasmo mundial por la modalidad de rítmica hizo replantearse al COI la inclusión de la competición de conjuntos, y así se hizo. En Atlanta 96 participaron por primera vez y el oro se vino para España en una actuación impecable ante las representantes rusas y búlgaras, a priori las grandes favoritas para el título. En individual fue Katerina Serebrianskaya la que venció, y en esos Juegos debutó una jovencísima Almudena Cid, que quedó novena. Desde entonces todos los triunfos se han ido para Rusia. En Sydney 2000 tanto el conjunto como la individual ruso fueron oro, pero no fue la gran Kabaeva quien lo recibió, sino Barsukova. Kabaeva tuvo un clamoroso fallo con el aro que le privó del título en sus primeros Juegos. Almudena Cid consiguió meterse en la final por segunda vez consecutiva y el conjunto español no pasó el corte de las clasificaciones. En Atenas 2004, Kabaeva se sacó la espinita de Sydney y finalmente se convirtió en campeona olímpica. En conjuntos, una vez más, el oro fue para un elegantísimo equipo ruso que ganó con claridad. Las españolas, con ejercicios de corte español, terminaron séptimas. El reto de Almudena Cid era meterse en su tercera final olímpica y lo consiguió. Acabó octava. Y Rusia, como no, volvió a dominar en Pekín. Triunfo en individual para la gran Eugenia Kanaeva, polimedallista europea y mundial, y triunfo para el conjunto ruso en otra actuación de virtuosismo deportivo. El conjunto español otra vez tuvo la de arena y en la jornada de clasificación falló en uno de los ejercicios y quedó fuera de la final. Pero vamos a terminar este repaso con un buen sabor de boca, el que dejó el reto que se impuso la gran Almudena Cid.
volver a disputar la final olímpica. Si llegaba, se convertía en la primera gimnasta en conseguirlo, además a los 28 años. Y así fue. En una emocionantísima final, Almudena se despidió del mundo de la rítmica con un ejercicio impecable de cinta y besando el tapiz. El puesto, pues es lo de menos, pero terminó octava en su cuarta final olímpica. ¿Habrá alguien que la supere? Pues ahí nos lanza Paloma del Río esa pregunta. ¿Habrá alguien que supere a Almudena Cid, aguantar esos 4 ciclos olímpicos? Desde luego, bastante complicado. Carolina Rodríguez, nuestra invitada de hoy, vas a ir a Londres, van a ser tus segundos Juegos Olímpicos, los primeros en individual con 25 años, un sueño que ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero que se va a hacer realidad. Sí, desde luego que para mí es, vamos, aparte de un orgullo, es una... No sé, un sueño que jamás pensé que se fuera a cumplir porque, bueno, pues he estado en dos Juegos Olímpicos, pero hay un ciclo entre medias en el que ha estado en blanco, que es muy difícil mantenerte en la élite después de 8 años y conseguirlo. Por las circunstancias que sean, estoy en casa ahora y gracias a eso puedo estar disputando unos Juegos Olímpicos el próximo agosto. Sara Bayón, entrenadora, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿No? Veíamos a Almudena Cid con 28 años, Carolina que va a acudir con 25, ¿verdad? De tu época a esta parte en un deporte... ¿no? Ha cambiado muchísimo. Antes, con 18 años, nos considerábamos ya viejas para este deporte. Y ahora estamos hablando que es un deporte mucho más profesional que hace unos años. Para llegar al punto máximo de rendimiento, la edad es mucho más elevada que anteriormente. Y por eso podemos contar, tenemos el privilegio ya de ver en el tapiz no niñas, sino mujeres. España va a estar en esos Juegos Olímpicos, en individual y en conjunto. Se consiguieron las plazas olímpicas en ese preolímpico, pero Paloma del Río podía haber sido antes. Podría haber sido antes si la Federación Internacional de Gimnasia, que tiene la sana costumbre de cada 4 años cambiar el código y cambiar las reglas, no hubiera cambiado el sistema de calificación que siempre era el Campeonato del Mundo anterior, porque en Montpellier, en el Campeonato del Mundo, tanto el conjunto como la individual podrían haber estado, o por lo menos no tener que pasar ese segundo ciclo y ese periodo de preolímpico del mes de enero que ha cambiado la estructura y la programación de la competición hasta el europeo y los Juegos Olímpicos, porque antes hablábamos con Carolina que ha trastornado completamente todo lo que es la temporada, ¿no, Sara? Ha trastornado, la verdad que sí. En nuestra modalidad en conjunto tenemos que dar las gracias, la verdad, porque entró la nueva seleccionadora en enero del 2011. Entonces la temporada se nos cortó directamente, teníamos un retraso de 4 meses respecto a los otros países. Entonces sí que a nosotros nos ha beneficiado el preolímpico, pero era un caso un poco particular. Entonces hicimos el Mundial en septiembre, sabíamos que lo teníamos difícil porque la temporada fue más corta, pero también contábamos con el preolímpico que era enero, que teníamos unos meses más. Y a nosotros nos benefició. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurrió en ese preolímpico en enero. Era la última oportunidad para que España estuviera en los Juegos Olímpicos y se consiguió. Fue una Navidad diferente, concentradas en Madrid, lejos de los excesos de las fiestas. Las chicas de la rítmica solo tenían la mente puesta en el O2 de Londres. A mediados de enero se disputaba en el escenario de los Juegos la prueba TES y el preolímpico. Carolina Rodríguez fue la primera en debutar. La leonesa terminó cuarta en la final individual, tercera entre las que buscaban una de las 5 plazas olímpicas. Carolina estuvo magnífica, sobre todo en mazas y pelotas, quedándose cerca del podio. El conjunto siguió su estela, salieron al tapiz con determinación y se mantuvieron en lo más alto hasta el final. Lograron el oro y la primera de las 4 plazas en juego. Magníficos los ejercicios de pelotas y de aros y cintas, donde lograron la mejor puntuación de todas las participantes. En las finales por aparatos volvieron a lograr 2 oros en 5 pelotas y 3 cintas y 2 aros. Hacía más de una década que el himno de España no sonaba en una competición internacional de máximo nivel. Estábamos viendo